Bueno, nos dirigimos entonces al, puesto que vamos a trabajar con texto, al bloque 3. Bueno, últimamente estoy explicando en todas las clases que, bueno, eso que veis, esas líneas que veis ahí y demás, que dice lo de índice del curso, pues esto es para no tener que estar bajando, el scrolling, que es como se llama, sino que directamente nos podamos ir al bloque, en este caso al bloque 3, que es el que nos interesa a nosotros con las lecturas. Que siempre digo que yo creo, esta es mi opinión, pero pues, al fin y al cabo vosotros sois los que, como manejáis y tal, podéis decirme sí o no. Pero yo creo que el trabajo con los textos es el que más se puede aprovechar porque es donde se pone en práctica un poco mucho del vocabulario, la comprensión, incluso un poco del writing, etcétera. Todo lo que luego también vamos a aplicar en el examen. Bueno, bajamos y nos vamos a este que dice Texts on Personalities. ¿Vale? Donde ya tenemos ahí un trabajo con diversos tiempos. Pulsamos. Como siempre, bueno, pues en lo que es el texto y los resultados y tal. Ah, es verdad, perdón. Aquí tenemos por un lado el texto y por otro lo que son las questions y demás. Sí, es verdad. A veces van por separado. Bueno, vamos a ver el texto. Ah, mira, aquí está ya César. Hola César, bienvenido. Vamos a ver primero el texto y luego ya, como siempre saben, nos dirigimos a las preguntas. Estamos en principio de noviembre. Yo creo que ya, si no, o sea, bueno, no podemos haberlo mecanizado todavía en los procesos para acercarse a los ejercicios y demás, pero poco a poco ya o empezaremos a notar que como se va repitiendo, digamos, las formas de hacer cosas, es decir, pues la lectura, presentación del texto, ejercicio, corrección, no sé qué, se va adquiriendo ya un hábito, va a llegar por un momento en el que sea automático y, pues sí, el texto, hay que hacer esto, ¿no? Y entonces la mente ya se pone en modo de leer, hacer el ejercicio, etcétera y tal. Bueno, este es uno de esos textos que, tomados de un libro, pues sí, primero o segundo de bachillerato, está dividido como en varios subapartados, en varios pequeños textos, porque como el título indica, personally, habla de different personalities, ¿no? Como diferentes personalidades y demás. Bueno, esto que nos gusta mucho a los teóricos, a los que preparan los ejercicios de inglés y a los profesores de inglés también, ¿no? En las clases. Hace un introduction, un warm-up, que se llama, ¿no? Igual que en deportes, el warm-up, ¿no? El calentamiento, pues igual, ¿no? Entonces, y cuando digo, ok, let's start, no sé qué, entonces ya la gente se pone como los gatos, Dios mío, está hablando en inglés, ¿no? En las clases y tal, ¿no? Hace tanto que lo hago que a veces poco lo echo de ver, pero bueno. Entonces hay una como previamente, ¿no? Fijaos, y esto me gusta hacerlo porque, sobre todo por el vocabulario, para que veamos bien y tal. To read the text and match 1 to 7 with the headings in the box. Como he visto que podemos hacer personality, personalidades, emociones, sentimientos y tal, el ejercicio original, que bueno, esto simplemente lo vamos a hacer, luego lo podemos comprobar a la hora de la corrección, pero viene un vocabulario que nos puede servir, era unir cada una de esos feelings bueno, no son solo feelings, sino parts. Bueno, ese vocabulario que tenéis ahí, childhood, fear, happiness, love, regrets, tears and wealth, que tiene que ver un poco con las emociones, algunos son incluso emociones, etcétera. Cada uno de los textos habla de uno de esos elementos, ¿vale? Habla de uno de esos. Entonces, bueno, como viene aquí, pues let's just make the most of it. Vamos a aprovecharlo en ver un poco de vocabulario antes de meternos y tal. Vale, ok, son todos sustantivos, that's right. Ya esto es de un nivel medio, o sea, no, esto no es un nivel básico. Este vocabulario ya está un poquito ahí. Por ejemplo, childhood. ¿Qué podría ser childhood? Bueno, child sí sabemos, ¿no? La niñez. Fijaos, hay muchos sustantivos que se crean, o que mejor dicho, que terminan en el sufijo hood. Y ese sufijo hood la idea general es como de grupo o periodo, ¿no? Por ejemplo, childhood, niñez. Neighborhood, el vecindario. ¿Ok? Es decir, que
en muchos de estos sustantivos que terminan en ese hood, o W-O-D, el matiz que aportan es una idea como de grupo, periodo, conjunto, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto que nos puede servir por si acaso en ese procedimiento que a veces tenemos que utilizar en la lectura de textos, me encuentro una palabra que no sé lo que significa, miro la forma de la palabra, miro qué categoría es, miro lo que le rodea para intentar llegar al significado aproximado, ¿no? Y esto que está explicando del who, del sufijo y demás, también entra dentro de algo que ya lo tenéis en el bloque 2, en el bloque del vocabulario, justo el primer apartado que dice word building, que es la creación de palabras, ¿vale? El inglés, al igual que en castellano, muchísimas palabras se crean añadiendo prefixes, prefijos o suffixes, sufijos, ¿vale? Por si ya nosotros nos haremos referencia a ese word building en algún momento próximamente, pero si, como ya está abierto y lo queréis ver, básicamente lo que se os indica ahí, pues, se habla de palabras compuestas, se habla de sufijos y prefijos, qué matiz o qué idea añaden, ¿vale? No, dentro del vocabulario, del bloque 2 del vocabulario, en el aula virtual, ya que lo he mencionado, lo voy a comentar. Bueno, lo abro en otra página. Yo me voy al bloque 2. Entonces, la primera referencia o reseña es de word building. Eso, aquí es donde tenéis enlaces o PDF y tal que habla un poco de eso. Esa es la idea de word building, la creación de palabras. Literalmente construcción de palabras, es lo que significa. También a veces lo llaman word formation. ¿Ok? Y entonces, pues, esto no es ni para estudiarlo ni memorizarlo, sino es como una consulta o ayuda a la hora de o aprender nuevo vocabulario o de tener ideas para cuando yo tenga que deducir el significado de una palabra, ¿vale? Entonces hay una recopilación de prefijos, de sufijos, se habla de las de palabras compuestas, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya digo, pero haremos referencia más concreta en algún momento a ese word building. Ok. Fear, el miedo, ¿no? Fear. Bueno, happiness. Si happy es feliz, pues happiness, la felicidad, ¿no? Ese sufijo final, ness, N-E-S, también se utiliza mucho para formar sustantivos. O sea que si veis una palabra, no sabéis lo que significa, termina en ness, será seguramente un sustantivo. La gran mayoría son sustantivos, ¿vale? Bueno, love, ¿qué vamos a decir? Regrets, como aquella canción de Robbie Williams. Regrets son los remordimientos, los arrepentimientos, ¿vale? Regret. Aquí en plural, regrets. Tears, esto es algo, esto no es algo abstracto, esto es algo físico que se tome como símbolo o síntoma de las lágrimas. Tears, ¿ok? Tears on my pillow. Y por último, wealth, que tiene un spelling, que es la riqueza. Wealth. Ok, so childhood, fear, happiness, love, regrets, tears, and wealth. Cada uno de los textos que ahora vamos a leer primero, pues se refiere a uno de estos conceptos, de estas ideas. Ok, so let's see. Lágrimas. Here, no, no, lágrimas. Llanto es to cry, crying, crying, ok. Ok, so, ya digo, son, okay, let's have a look at that. There are 7 people from different parts of the world, que vienen de diferentes partes del mundo, y entonces cada una habla, cuenta algo. Okay? So let's have a quick look. Vamos a leerlo así primero para que vayamos un poco acercándonos al texto. Number 1. Okay, well, it's something that a lot of people look for, but not many people find. Some people always have a smile, and I'm a bit jealous of them. I think it comes from inside us. You either have it or you don't. This is written by Samuel in Nigeria. Ahí está describiendo algo, ¿no? Lo que ha escrito, lo que en relación a algo. Number 2. No. Vamos a hacerlo como siempre, Taylor. Cuando ya corrijamos con los ejercicios y tal, entonces nos referimos a ello. Number 2. I survived an earthquake a few years ago. Our block of flats
was badly damaged. But when the earthquake struck, we were having lunch with my parents in another part of town. I'm not afraid of many things, but I still have nightmares about that day. This is Ellie from New Zealand. Okay. ¿Sabes cómo uno de los nicknames de los sobrenombres de los de New Zealand, de los neozelandeses? Kiwis. Se les conoce como kiwis. That's right. Number 3. We've been married for 18 years now. We don't hold hands much these days, but I'm crazy about my husband and my children, and that feeling grows stronger every day. I think about them all the time. This is Lynn in Vietnam. Number 4, I don't usually cry. Aquí tenemos lo de cry. I don't usually cry about things when I'm sad, but I sometimes cry when I'm listening to music, for example, or when a film really moves me. It's just an emotional feeling and I can't stop it. This is Maria from South Africa. Entonces, Maria from South Africa. Okay, number 5. They say that it can buy you a bed, but it can't buy sleep. And I think that's true. Sure, I dream about having more, but I'm really lucky with the home and family that I've got. It's Walid in Tunisia. Which country is Tunisia? That's right. Okay, Tunisia is Tunis. That's right. Okay, number 6. I've done things in my life that I'm not proud of. I hurt people in my family who loved me, but thankfully they forgave me. Now I also forgive people for their mistakes. So I learned something. This is Thomas from Venezuela. And finally, number 7, I was walking with my dad on Christmas Day when it started to snow. It was beautiful. I believed in Santa Claus, and my dad said that it always snowed when he was near. My dad was really good at inventing stories. This is Sophie in Ireland. Okay, so it's a nice one. Bueno, let's have a look then. Vamos a ver cuáles son las qué ejercicios, que lo tenemos en el otro archivo, que dice questions. Ok. Questions about the text, ok. Bueno, la primera es como la pregunta number 4, la pregunta esta que es bueno, que siempre yo presento un poco como se decía antes, la María del examen, ¿no? Porque realmente es una pregunta que está diseñada siempre de una manera u otra, puede variar, pero está diseñado un poco para que sea sencilla. En este caso nos piden un match the questions to the correct answers, ¿vale? We've got all those questions and you have to match them with the answers. Tenemos las preguntas y las respuestas, ¿ok? So, just like that. Pues si la pregunta A es la 3, pues A3. Si la pregunta C es la 1, C1, and so on. Number 2, answer the following questions with a complete sentence. This is like, como el que ya vemos, del tema, el ejercicio número 1. ¿Ok? Y aquí se especifica además a qué texto, a qué párrafo correspondería cada una de las questions, ¿vale? En este caso, como veis, todas son question words, es decir, ya son todas como las del, digamos, el examen, con lo cual aquí no hay que empezar con yes, no. Where does Ellie live? What does Lynn think about her husband? Why does Maya cry? And so on. And finally, el de la hora loca, find the text synonyms for the following words and expressions. Y aquí se presenta tal cual lo obtendríamos en el examen. En la palabra, la palabra cuyo sinónimo que hay que encontrar, categoría gramatical y el párrafo, en este caso el texto, donde se encuentra. ¿Ok? ¿Ready? Great. Pues venga, vamos a ello. No sé qué preferís que deje proyectado o no dejo proyectado nada. Si tenéis... Great, perfect. Ok. Pues, a ver, porque creo que esa no tenemos la de solutions.
Pues vamos a ver entonces en qué queda todo esto. Bueno, en este caso lo estaba comprobando porque hasta ahora sí, y bueno, siempre es así. Nos encontramos con el texto y el solucionario, pero en este, pues no hay solucionario. Así que bueno, lo vamos haciendo a través de la corrección de aquí, ya queda también en la grabación y demás. Bueno, vamos a ir pasando entonces texto, preguntas, pregunta, texto. Sí, sí, sí. En esta ocasión lo vamos a ir escribiendo. Bueno, en la primera vamos a comentar, ya sabéis que es como la number 4, match the questions to the correct answers, ¿no? Cada una de las respuestas tiene cada una de las preguntas tiene una respuesta. Ok, la primera decía, how did Ellie and her family survive the earthquake? Ok. Bueno, pues la correcta para esa es number 5, es decir, la A va con 5. Dice, luckily they weren't at home because they were having lunch in another part of town. E incluso, fijaos, pues, ¿qué puede ocurrir en un ejercicio como este de matching? Pues que uno lea la pregunta o lea las frases que tiene que unir y se entere, bueno, sí, una ligera idea, porque lógicamente algo hay que entender para poder unir, pero también hay otras pistas que nos van a servir. Por ejemplo, dice Ellie y tal. Bueno, pues Ellie and her family, el sujeto no es uno solo. La frase que tiene ellos es esa. They. ¿Está en pasado? Está en pasado aquí también. ¿Vale? Bueno, hay alguna serie de pistas, ¿no? La pregunta dice, ¿cómo? ¿De qué manera? Es decir, una descripción. Esa número 5 te está describiendo una situación. Es decir, que más allá de, o además, no más allá, además de que entender lógicamente por el significado y que es lo principal, el criterio principal para unir, en este caso, una pregunta con la respuesta, si tenemos que apoyarnos, si es necesario, hay otros elementos puramente lingüísticos, gramaticales, etcétera, que nos pueden ayudar a ello. La palabra. Sí. La última. Earthquake. Terremoto. Earthquake. Quake es un temblor, ¿no? Earth es tierra. También a veces se designa para el planeta Tierra, ¿no? Planet Earth. Todo junto, earthquake es un terremoto. ¿Vale? Earthquake. El 4. La última de la primera pregunta. Survive the earthquake. ¿Ok? Terremoto. Terremoto, yo decía muy verdad. Como esa gran película de los 70. Bueno. Sí, esta es complicado. Quiero decir, incluso en ese texto, de repente en otro a lo mejor, pero en ese texto era muy complicado, por no decir casi imposible, Es que suena todo. deducir el significado. Sí, that's right. ¿Cómo sobrevivió? Porque está en pasado. How did Ellie and her family survive there? Entonces lo que dice que afortunadamente no estaban en casa. They were having, que eso es un past continuous, que luego veremos. They were having lunch. That's right, fortunately. B. Why does Lynn think her love for her family is growing strong? Eso, mira, grow strong es como se hace cada vez más fuerte. Grow strong. ¿Eh? Grow es crecer, pero esta es una collocation, es decir, grow con strong suele ir bastante y significa un poco eso, es como cada vez más fuerte, cada vez más consolidado, grow strong. Pues en este caso sería number 2, es decir, la B iría con la 2. She says that because she's all the time with them in her mind. Y aquí hay una pista muy clara, por eso digo que más allá del significado hay que buscar pistas en las palabras, en la gramática, pero aquí hay una pista muy clara que los une. ¿Cuál es? ¿Cuál es una pista? Una sola. Hay una sola palabra en la pregunta y una sola en la palabra. ¿Cómo? Claro, o sea, hay una pista. That's right. Ok. Sí, pero aparte del significado, hay una pista, una palabra en la pregunta y otra en la respuesta que las une, más allá de lo que signifique el resto de la frase.
why and because. Cuando tenemos una pregunta con why, recuerda que la respuesta debe de empezar o incluir because. That's right, porque dice, why does Lynn think? Y la respuesta dice, she says that because. ¿Ok? ¿Veis? Esto es lo que decía antes de las conexiones más allá del significado. Oye, y solo las utilizo si es necesario, porque si yo directamente lo leo y lo he unido, pues para adelante. Siempre que hay una pregunta con why, a ver, siempre. En lengua, casi que sí. Porque luego vamos a ver un ejemplo en el que no es así. Pero lo habitual es que si hay una pregunta con why, la respuesta empieza o incluye, como es este el caso, because. ¿Vale? Y además, si estuviéramos en el contexto de examen, uy, cada vez que aparece una X o demás, como cordobés, yo me pongo a El otro día estaba en una clase de lengua explicando texto prescriptivo, y era como, qué tortura. Bueno, pues si estuviéramos en un contexto de examen, estaría claro que esto sería intencionado. Esto sería intencionado como un apoyo o una pista, ¿vale? Vale, la tercera dice, how does Maria normally react when she's not happy? ¿Ok? Pues sería number 4, la 4. She doesn't normally cry or does anything special. That's right. La pregunta C. Y aquí hay una conexión, además, que es muy evidente, porque tenemos, aparte de Maria con she, presente simple, eso es otro detalle. Normalmente, la respuesta a una pregunta irá en el mismo tiempo, ¿vale? Y aparte que normally se repiten las dos, con lo cual hay una idea de habitual, de que es algo que se repite. Entonces podríamos decir Sí. que los... ¿Cómo se llama esto? Los adverbios de frecuencia. Que normalmente también coinciden con la pregunta y la respuesta. Bueno, no tiene por qué, no es una regla. Lo que coincide es que si la pregunta me la hacen en present simple, la respuesta será en present simple. Es como un apoyo para que decirte, como para confirmar que van juntos y dice, mira, en la pregunta está normally y en la respuesta en este caso también. ¿Vale? La siguiente dice, is Wally, no sé, happy at the moment? Why? Bueno, pues si es una pregunta de sí o no, pues claro, la respuesta tiene que empezar con sí o no. So, number 1, yes, he says that his family and his home make him feel, te hacen sentir feliz, otra conexión, that way. De esa manera. That way es una expresión que significa así, de ese modo, de esa manera. Y a ver, en esta pregunta, y sin ningún tipo de vergüenza y de rubor, entra lo de por eliminación. O sea, pero porque sí. Entonces, la última es la que nos queda y tal, lo que dice, how do you know Tomás, perdón, learn something from his past? Number 3, la tercera, dice, he says he now understands people, make mistakes, and so forgives them. Okay? That's right. Si es que no lo entendí desde el principio, porque yo decía, todas las respuestas están mal, los tuyos no. No, ya, match. Siempre que veáis la palabra match, es unir. No es la cuchilla estas que anuncia Joaquín, que también. Bueno, no sé, no, ese es otro match diferente, por lo de la velocidad esa. Pero eso es unir, ¿no? Por cierto, es buenísima esa maquinilla. Bueno, number 2, esa es la de las preguntas y las respuestas, ¿vale? Aquí sí vamos a, como siempre, y además este año estoy encantado porque hay mucha interactividad, que es lo que a mí me gusta, porque además es lo que ayuda a todo el mundo, tanto al que participa, como al que pregunta, como al que ve y demás. Y aquí, bueno, pues esta pregunta sabéis que también entra pues un poco todo vocabulario, escribir, etc. Bueno, vamos a empezar con una relativamente fácil, ¿no? Dice, where does Ellie live? Bueno, pues where does Ellie live? Y uno dice, jope, que me pregunten siempre, o que me hagan siempre una pregunta como esta. Entonces, oye, pues no pensáis que es algo raro, que porque sea un examen, no va así tal, no pueden preguntar algo así, ¿no? Bueno, pues
Hombre, la respuesta aquí yo creo que tiene pocas variaciones, pero bueno, uno puede decir she o Ellie lives in New Zealand, o me estoy yo equivocando. Eso, ok, that's right, esta es la que habla del earthquake. ¿Ok? Y con él solo vale, ¿no? O Ellie lives in New Zealand, también, no hay problema. No. A ver, ¿cómo lo has puesto, Paula? A ver. Ellie lives from New Zealand. Ok, no sería from, sería in. Entonces ahí te podrían quitar algo, pero es una estructura correcta de frase, el orden es el correcto, la respuesta es la correcta. Bueno, no te la darían toda por igual. No. She's from, por eso le preguntaba, porque si hubiera dicho she's from New Zealand, te la hubieran dado por válida. She is from, ¿ok? Si hubieras dicho she is from New Zealand, que es en esa estructura es con el verbo to be, con el que se utiliza el from para hablar de nacionalidades, de dónde vienes y tal, esa respuesta forzosamente te la tendrían que dar por válida. Yo incluí una cosa que sabía que no cuadraba intermedia. Ok. Sí. Pues, Ellie lives on a block of flats. In a block of flat in New Zealand. Ajá. In a block of flat. No sabía si era o, Because she lives inside. Porque vive dentro. No, no. Uy, no. En inglés es más rara esa de esas. No, no. She lives in a block of flat in New Zealand. ¿Ok? Claro, a ver, ellos están esperando. No, la expresión no está mal. Lo que sí es cierto que a lo mejor al corrector, el corrector es, ya sabéis que, insisto, somos humanos, etcétera, y la gente empieza a corregir, etcétera. Entonces, el corrector está esperando o sea, Ellie, she lives in New Zealand. Es decir, en esta pregunta concreta, estaría esperando una respuesta más o menos sencilla. Si tú le dices, she lives in a block of flats in New Zealand, a no te la va a dar por mal, claro está. Pero al principio reaccionaría un poco porque lo descuadra. ¿Vale? Sí. Y además, y a lo que iba también, que la pregunta va dirigida precisamente a que tú le digas eso, el país. Dice, where does she live? ¿Ok? Está pensado sobre todo eso. Pero no está mal si incluye lo de she lives in a block of flat in New Zealand. ¿Vale? Ok. Venga, vamos con la siguiente. Y a ver que llevo como 3 años utilizando toda esta historia y aún así. Vale. What does Lynn think about her husband? Ok. ¿Qué podemos decir ahí? What does she think about her husband? ¿Qué tenéis? Antes de ver porque estos son propuestas, porque aquí sí que puede haber variedad. Hay una idea muy clara que se dice claramente en el texto, pero que se puede expresar, formular de diferentes maneras. ¿Qué tenéis? Posibilidades. Yo he copiado pensamiento. Ok, ¿qué es? Would be great about my husband. Luego, and my children at that feeling growth stronger every day. Lo que sabes. No darían, pero en ese caso no la darían por válida. Primero, lo de todo lo referente a los children no es necesario porque, fijaos, la pregunta te dice, what does Lynn think about her husband? No incluye a los chicos. Es decir, en este caso, entonces esa información extra penaliza, resta. La información extra no penaliza siempre y cuando continúe un poco la idea o esté relacionado con lo que me están preguntando. Si no, si hay información extra que no, entonces no vale. ¿Vale? Y es decir, lo correcto sería la primera parte de lo que me has dicho, ¿no? La de crazy about her husband. Me falta el sujeto. Entonces yo podría utilizar diciendo she o Lynn is crazy about. Y entonces sí. She's crazy about her husband. ¿No? Claro, o sea, está. Además, es también una expresión muy utilizada cuando hablamos del amor. Grow strong. Cuando hablamos de sentimientos, de amistad, de amor, se utiliza mucho. Igual to be crazy, como la canción Crazy in Love, Crazy About Someone, también se utiliza. ¿Vale? Entonces,
O sea, sacarlo del texto sería así. She's crazy about her husband. A ver, el mix. She thinks that feeling grows stronger every day. A ver, she thinks about her husband. That feeling grows. O sea, como que el sentimiento crece, ¿no? Sí, ella piensa sobre su marido que el sentimiento crece. Sí, cada vez. Sí, y ese mix en este caso no... Podríamos decir she has her husband in her mind all the time. Por si queremos aprovechar eso que dice ella de que lo tiene en la cabeza y demás. ¿Vale? Vale, ok. Este sí podría valer. Este sí podría valer. Ok. Aquí sí. ¿Vale? La idea era que ella, o incluso a formulaciones un poco más libres de she loves her husband very much. También podría ser una forma ahí de escapar a tal. Pero la idea es que, bueno, que es como que lo haga con locura. ¿Ok? She's crazy about her husband. She has her husband in her mind all the time. Bueno, esas podrían ser, como digo, formulaciones válidas. Okay, let's have a look at the next one. Says, why? A ver, porque esa es la que... bueno, a ver. Why does Maria cry? Why does Maria cry? That's right. Good. I love that. Entonces, she o Maria cries when she's sad. ¿Cómo dices? She listens to music. Listening to music. Great. That's right. Or a film really moves her. Bueno, pues yo no tengo nada más que decir. She's sad, triste, okay? She cries when she is sad, listening to music, or a film really moves her. Es decir, cuando una película le emociona. ¿Ok? Move tiene varios significados. Uno es moverse, mover algo. Una mudanza, hacer mudanza. O también cuando algo te mueve por dentro, te emociona. It moved me. Okay, I was moved by. So she cried when she's sad, listening to music, or a film really moves her. Además, está bien, pues no sé si hay alguna otra posibilidad, but that one is correct. Okay. Siempre, como veis, respetando sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. Okay, let's see. A ver, por qué. Ok, no pensaba que así hay. Ok, that's right. That's right. Why isn't Thomas proud of his past? Aquí la clave, porque bueno, ya lo explicábamos al principio, que a la hora de entender una pregunta, lógicamente por el vocabulario, etcétera, pero siempre hay como una keyword o un par de keywords, de palabras clave que manejando eso ya me da aquí. Una, por supuesto, es why, la partícula interrogativa, y la otra sería proud. Proud of. Dice why, y fijaos que está en negativo, que no es habitual, pero se formula en negativa. Why isn't Thomas o Tomás proud of his past? ¿Alguna idea o algo aproximado? ¿Una idea aproximada de qué puede ser el proud? No, that's not the answer. Aquí la clave, así que habría que conocer proud.
No, en el texto solo dice, vamos a recordarlo, el párrafo de Tomás, dice, I've done things in my life that I'm not proud of. Ok. Primero, ¿qué tipo de palabra es ese proud of? O proud, perdón, el of. Dice, I've done things in my life that I'm not proud. Un verbo. Dice, I'm not. Ajá, no soy. Entonces, proud, ¿qué es? Si va detrás de yo no soy, un adjetivo. ¿No? Es habitual, lo normal es que detrás del to be, en la gran mayoría de ocasiones y tal, que además una estructura repetida, vaya un adjetivo. ¿Ok? Fijaos, dice, I'm not proud. Lo pone en negativo. ¿Creéis que será algo negativo, un adjetivo positivo o negativo? Tiene que ser negativo, es decir, algo es, porque dice, yo he hecho cosas y tal, I'm not proud, que algo negativo es. Y luego explica un poco, ya le dice, I heard people in my family who loved me. Pues quizás proud no, pero hurt sí es una palabra que hay que conocer, sí o sí. Hurt es herir, hacer daño literal o figurado a alguien. ¿Vale? En este caso no es un daño físico, sino que es un daño emocional. I hurt my family. Proud es orgulloso. Proud of, orgulloso de. So, I've done things in my life that I'm not proud of. Ok, proud of, o sea, no tiene por qué ir con of. ¿Por qué sí aquí va? Bueno, aquí estamos complicando ya la cosa. Porque esto es una oración de relativo. Cosas de las que yo no estoy orgulloso. Es decir, ese of tendría que ir delante de that. Que dice que no está orgulloso. That's right. Cosas de las que no está orgulloso. Bueno, no tiene por qué ir con of, Maite, ¿vale? En este caso digo va con of porque eso es una formulación de una oración de relativo. Ya veremos en su momento. Ok. Ok. Que vuelve, sí. Ya veremos por qué ese off va. Claro, ese off que queda colgado al final a nosotros nos queda un poco raro. Para el inglés es perfectamente natural. Para nosotros nos queda un poco ahí. Porque nosotros diríamos de las que, y ellos dicen que yo no estoy orgulloso de. Bueno, ya hablaremos de ello en su momento. Entonces, ¿cuál sería la respuesta teniendo en cuenta eso? Pues diríamos, vamos a borrar aquí. Thankfully. Es como gracias, o sea, a ver cómo lo dicen aquí, dice, oh, but thankfully, pero es como, una traducción podría ser, pero gracias a Dios. Ok, thankfully. That's right, great, perfect. Jope, qué malo soy en la traducción, Dios mío. No, pero es que es verdad, thankfully, afortunadamente, aquí viene perfecto, es la traducción perfecta aquí de afortunadamente, that's right. La traducción es un ejercicio muy complicado, ¿eh? O sea que por eso a los traductores, a ver, a los buenos y demás se les paga bastante bien. Pero lo malo es que una palabra signifique lo mismo dependiendo del contexto, vamos. Bueno, así son las lenguas. Las lenguas no son ciencias exactas como tal, claro, tienen esa cosa. Bueno, entonces, ¿cómo responderíamos aquí? Pues sería, ya ni me acuerdo de la pregunta, era why, ¿no? Why isn't proud? Pues diríamos, because he hurt people in his family. Y aquí podría acabar. Podríamos añadir si queréis lo de who loved him. Bueno, no sé si lo ponen en presente o el pasado, el love de who. Pero because he hurt people in his family, ahí podríamos. Oh, loved him. Vale, ok. En este caso, si se incluye who loved him, pues tampoco, aquí en este caso, pues no pasaría nada. Pero si quedamos en because he hurt people in his family, ¿ok? No sé si hay alguna otra... ¿Alguna otra formulación? That's right. No. Claro, pero... Ajá, ok, that's right. No. Vale.
Entonces, no tenían el sentido de ponerle algún significado. Sí, para mí también siempre que utilizo el texto siempre, y llegamos a este del Tomás este de Venezuela, a mí también me suena un poco extraño lo del who loved him, porque al decir de tu familia ya es suficiente, ¿no? Entonces nunca he entendido bien por qué se incluye el who loved him. Pero bueno, como está ahí, pues nada. Y forjave eso que está... Forgive, perdonar, eso es un verbo irregular, ¿eh? Forgive, forgave, forgiven. Perdonar. Forget, que ya me estaba yo quedando en shock. Forget es olvidar. Forgive es el perdonar. Y learle. Ala, ya te pregunto. Uy, ese sí que hay que conocerlo bien, ¿eh? Learn. ¿Qué significa to learn? Aprender. ¿Vale? Ir apuntando, ¿vale? Todas esas para que no... Ok. Vale, vamos con la... perdón, que no era aquí. Forgive, que además que es irregular. Forgive, forgave, forgiven, que es for con el verbo dar. Como regla para que no se nos olvide. Ok, vale. La siguiente me dice, que es la última. According to Sophie's dad. Es importante, ¿vale? Porque nos dirige hacia dónde tenemos que prestar la atención. Por eso, vuelvo a recordar una vez más, la importancia de leer siempre los enunciados bien, las preguntas bien, prestar mucha atención a eso porque, insisto, es un elemento que siempre tienen muy en cuenta. So, according to Sophie's dad, why did it snow on Christmas Day? Okay, why did it snow on Christmas Day? Ok, y aquí también podemos tener una formulación más o menos sencilla. Ajá. Pues que también ha sido prácticamente copiado el texto, que Fernanda say that it always snow when he was near. When. He was near. ¿Y quién es? Fíjate. When he was near, ¿no? ¿Maite? Ok. La pregunta está bien y está mal. O sea, la respuesta está bien y está mal a la vez. Si la dejaras así tal cual, no te la darían por variable. Porque, ¿qué es lo que estoy entendiendo yo con lo que tú estás dicho? Que el padre decía que nevaba cada vez que él, es decir, el padre, estaba cerca. Pero no es así. Porque ese he de estaba cerca, he was near, ¿a quién se está refiriendo? No es al padre. Santa Claus, when Santa Claus. Santa Claus. Entonces, si pones lo mismo, pero en lugar de decir el he was near, dices Santa Claus, we're near, entonces está perfecta. Vale, y si hubiese puesto lo de his father was near. No. No. Si la dejas como me la has leído a mí, te la dan por mal. Porque estás diciendo otra cosa, no estás respondiendo a la pregunta. ¿Vale? Entonces, esa puede ser una posibilidad del texto, pero sin olvidar, ¿vale? Es decir, his father said that it always snowed when Santa Claus. Pero hay que decir when Santa Claus was near. No podemos decir he, porque entonces si no se malentiende. O otra formulación un poco más simple, que es because Santa Claus was near. ¿Vale? Y ya. Because Santa Claus was near. Pero claro, lo que está buscando la pregunta es Santa Claus. Que de alguna manera se meta por ahí a Santa Claus. ¿Ok? Bueno, siempre aprendemos, ¿eh? O sea, que no penséis que tal y demás. We are always learning. Y vamos con la última, la de los synonyms, que esta es un poco, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Yo siempre lo digo y lo repetiré aunque resulte pesado. No os amarguéis ni os agobiáis porque por muchas preguntas como esta que hagamos y lleguemos a abril, tal, o sea, una fecha cercana al examen y todavía nos equivocamos. Y de las 5 que yo tengo que hacer, averigüe 3 o 2. Este ejercicio es así. ¿Vale? Este ejercicio es así. Bueno, pues ¿cuáles son los sinónimos? Vale. Y es el que menos vale, ¿no? No todos valen igual, que esa es una suerte para nosotros, claro. Bueno, Todo. Sí, porque fijaos. Claro.
Está peor que normal. A ver, esto que voy a decir, aunque va... Fijaos, esto que voy a decir, aunque estamos aquí, César y Lucía en casa, lo estamos grabando y tal, es una barbaridad, pero bueno, da igual. Es que tú puedes, o sea, yo esto no lo recomiendo y es porque es un caso extremo y demás. Yo lo haría si controlo muy bien el inglés, o sea, si yo no voy a tener problema ninguno al hacer el examen. De hacer 3 y dejar 2 preguntas, porque 3 por 2, 6. Y ya está. Y dice uno, pues yo no hago ni el writing ni la de gramática. Y como hasta ahora que sepamos no hay ningún condicionante, es decir, tiene que responder todas las preguntas. 0, 0, 2 en cada una de las otras, 3 por 2, 6, aprobado. Ya también, si no me da peor que ese punto, es que como me dejo, pues sí, pero 20 puntos. Claro, claro, eso, por eso es diferente. Pero Hago una así, otra así. ya digo, yo creo que esa estructura, el que todas las preguntas que, si me preguntas de mí, es una barbaridad, que un writing cueste lo mismo que la de unir frases, pero eso está pensado porque, insisto, yo creo que exactamente, porque el inglés, que como es lo último, queda y tal, pues bueno, no sé qué, y siguen con esa idea de que, bueno, no se lo vamos a poner excesivamente difícil, ¿vale? Bueno, envious. Bueno, pues la palabra envious, que es envidioso, en el caso concreto, porque recordad que los sinónimos son sinónimos en los textos. Hay veces, y de hecho vamos a ver luego un caso en el que los sinónimos están como hilando muy fino, o sea, no hay una conexión muy, muy fuerte, pero son sinónimos en el contexto del texto que se presenta. ¿Ok? Entonces, en este caso, envious, envidioso, jealous, que es celoso. Jealous. Y eso tiene pinta de ser penoso. No, porque las pintas no. No. También podéis encontrar, ya que aparece esto por aquí, y que es el título de una canción que me encanta, jealousy, que son los celos, ¿no? Que digamos como el sustantivo de jealous. Esta es verdad que es una palabra bastante extraña, ¿no? Entonces yo entiendo lo que dice Rocío, porque hay otras que a lo mejor uno puede, pero esta para nosotros es muy, muy extraña, bastante extraña. Sería interesante saber de dónde viene, ¿no? Ese jealous. Bueno, la siguiente dice meal en el paragraph 2. Bueno, pues aquí sí hay una conexión directa, ¿no? Meal sería lunch. Solo, cuidado. Claro, porque vamos a volver a lo que dice el texto. Meal, noun. Having lunch es un verbo. That's right. Meal es efectivamente el término general que englobaría la cena, almuerzo o la comida o desayuno. Pero en este caso, en ese contexto, pues meal sería un sinónimo, tendría como sinónimo a lunch, pero solo a lunch. Emotion. A ver, venga, decidme, emotion. En ese texto, ¿cuál puede ser? Estamos buscando un sinónimo, un sustantivo. No possibility. Emocional, ¿no vale? No, porque emotional es un adjetivo y estamos buscando un sustantivo. Crazy es un adjetivo. Feeling. Feeling. Sentimiento. Claro. Let's see. Vamos al texto un momento. Era en el 3, ¿no? Sí, dice. Dice, I'm crazy about my husband and my children. And that feeling, ese sentimiento, esa emoción, ¿vale? Feeling, efectivamente, feeling también es la forma ing de feel, del verbo feel. Pero recordad, creo que lo hemos comentado alguna vez, en inglés, en español, pues a lo mejor lo ha comentado de pasada alguna vez, el infinitivo es la forma del verbo que se utiliza como sustantivo, para que el verbo sea sustantivo, ¿no? El verbo fumar, pero fumar también puede ser un sustantivo en la frase, fumar es malo para la salud, y fumar es sustantivo, ¿vale? O
hacer deporte, como por ejemplo correr en el parque, y correr ahí es un sustantivo. En inglés, la forma con ing del verbo es la que funciona como un sustantivo. Entonces, aquí es así, feeling o smoking is bad for your health. Yo lo he visto como verbo y lo... Claro, no siempre los ing no siempre son verbos. Originalmente, efectivamente, es una terminación que se le añade al verbo y forma nuestro gerundio, ¿no? Pero luego puede funcionar como estamos viendo así. A veces puede funcionar como adjetivo, a veces puede funcionar como sustantivo. O sea que hay que verlo un poco en el contexto. Por lo tanto, emotion, feeling. Okay. Now, perdón. El siguiente me dice very. Ok. En este caso, por ejemplo, bueno, a ver qué habéis encontrado como sinónimo de very. More, great, perfect. Pero veis en este caso esa relación entre very, que significa muy, que es un intensificador, es que no puede haber otro sinónimo en ese contexto, en este caso, que more. Pero es una línea muy tenue. En cualquier otro, a lo mejor, contexto no. Porque primero, very nunca se utiliza solo. Very siempre va modificando a un adverbio o modificando a un adjetivo. ¿Vale? Pero aquí, la idea del sinónimo, o sea, el que son sinónimos va más bien por el hecho de que son, bueno, los dos son adverbios y tal, y además por la idea, ¿no? O sea, que en este caso o sea, el que lo diseña y tal es como un hilito ahí un poquito fino, pero bueno. More, ¿vale? And the final one, que dice wrong action, aquí nos definen un poquito, ¿qué sería wrong action? Una palabra muy común y que es conveniente que si la estamos aprendiendo hoy, nos quedemos con ella. Wrong action es una acción equivocada, literalmente, ¿no? Wrong es equivocado, erróneo y tal. Mistake, that's right. Error, fallo, falta. Y aparece la fórmula make a mistake, cometer un error, cometer un fallo. ¿Vale? Mistake, make a mistake. Así, súper común, ¿vale? Este sí que es conveniente que yo digo que tened por ahí. Fallo, make a mistake, cometer un error, cometer un fallo, cometer una falta, todo eso significa mistake, ¿no? Una acción errónea, a wrong action, ¿ok? So make a mistake and make a mistake. ¿Ok? Bueno, vamos avanzando. Nadie dijo nadie dijo nadie dijo que fuera tal eso. Bueno, vamos avanzando poco a poco. Por supuesto, claro que sí. Y además la dejamos ahí registrado y tal. Y luego respondo a lo de Rocío que dice que el inglés no es fácil. Ok, vamos allá. Nightmare, pesadilla. Porque no tenemos tiempo, porque ya vamos un poquito pegados de tiempo y tal. Literalmente, o sea, fijaos, eso de nightmare significa yegua nocturna, yegua de la noche. O lo miráis por internet, o la semana que viene, si tenemos más tiempo, explicamos el origen de esa palabra. Viene de un poema, ¿vale? Nightmare, que describía una pesadilla en la que el protagonista como que veía, soñaba con yeguas corriendo por la noche, tal, nightmare. Madre mía, pues a ver qué ¿O qué tomó? Porque también. Nightmare. Thankfully, es lo que comentaba antes con Rocío. Thankfully es un adverbio, ¿no? Entonces se puede, es como decir, se utiliza en un contexto para decir que alguien está agradecido. Entonces, afortunadamente, gracias a Dios, puede incluso llegar a traducirse también, ¿vale? Es muy importante lo de que es adverbio. Vale. Eso es importante. La mayoría de las palabras que en inglés terminan con ly, ¿vale? Son adverbios. Son nuestros adverbios en mente, efectivamente. Son los que nosotros en castellano traducimos en mente y pues thankfully. Learned.
Learn es el pasado regular de learn, que es aprender. Cuidado, porque learn lo vais a encontrar si repasáis cualquier lista de verbos irregulares. Learn aparecerá también. Y entonces tendrá learn como infinitivo, learned. Terminado así en ED es aprendido. No, comento. Learn es irregular. Y entonces, cuando llegáis a la columna del pasado simple y a la columna la otra, la del past simple, la del past participle, pondrán lo siguiente. Ajá, es posible. El participio y el pasado. That's right. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues no sé, porque el señor que inventó el inglés ese día decidió eso. Learned. En la columna del pasado simple y en la columna del past participle aparecerá eso que tenéis ahí, ese doble. Pero yo aprendo que utilizaría. El infinitivo es learn. Learned o learned. ¿Ha dicho lo mismo? No, varía la consonante. Una es learned y la otra es learned. Learned. Pero me hago la heroína y se debe escuchar. Ok. More. Snow. Es el pasado de nevar. Snow es nieve como sustantivo, es nevar como verbo. Snow White. Blancanieves, ¿no? That's right. Claro, Snow White. Literalmente, Blanca Nieves, Snow White. Near, cerca. Puede ser adverbio o adjetivo, según se coloque además, pero es la misma forma. Near, cerca, como adverbio, como adjetivo. Badly. Badly. O badly, otro adverbio que significa hecho de forma negativa, hecho de forma errónea. No, malamente no, malamente no es un vulgarismo, no está todavía aceptado en castellano como palabra, pero significa eso. Badly. Badly, yes. Sí, pero y el why, claro, exactamente. Lo que pasa es que malamente que lo utilizamos, o por lo menos, hombre, es que en Andalucía, ya te digo, ¿no? Si utilizamos el malamente, pero no está reconocido todavía. O sea, no existe claramente. ¿Ok? Y de Madrid. A ver. ¿Dangerous o no? De más que el pasado. Del terremoto. A ver, espera, vamos a mirarlo. Es que no. Oh, damage. Ok, damaged. Ok, vale, no, lo escribo aquí. No era dangerous, ¿no? Vale, damage. No, pero sí, es el verbo dañar. Ok. Dangerous es peligroso. Damage, como verbo, es dañar. Como sustantivo, es daño. ¿Vale? Entonces ahí está como verbo y tal. Al ponerle la ed, damage, en pasado. El terremoto dañó, terremoto damaged. Y dangerous, que además es una palabra que viene del francés, que es peligroso, ¿no? Dangerous. Pero ¿y en el examen hay vocabulario así tan heavy? Pues siento deciros que esto no es nada heavy. Esto está dentro del terreno de lo que hay que más o menos conocer. De lo que hay que más o menos conocer, de repente, no tanto porque a ti te salga a la hora de escribir el texto, que puede que alguna te salga, pero sobre todo para reconocerlo y que tú te enteres. Sí, este vocabulario no es el hardcore, ¿vale? Pues entonces, ¿cuál será? Y bueno, a ver, no voy a decir yo que el inglés es fácil, claro que no. Todos los idiomas son complicados. Todos los idiomas. Si yo me pusiera ahora a estudiar, no sé, un idioma y tal, pues me resultaría complicado. Claro que sí, es complicado. Pero lo que pasa es el que a veces repitamos yo mismo, puedo decir, o gente que escuchamos, no, pero el inglés no es difícil, es difícil. Claro, en comparación con otros idiomas, por ejemplo, si me dicen, ¿qué prefieres estudiar, alemán o inglés? Pues inglés. El alemán es como
me meto en un caldero de agua hirviendo. Pues mira, yo no, voluntariamente no, ¿no? O ya si nos metemos en cualquiera, pues que tiene además un alfabeto distinto, el griego, y ya la locura, el chino, japonés, alguno de esos, ¿no? Entonces, pero todo, por supuesto, cualquier idioma tiene su dificultad. Hay idiomas, lo que pasa es que hay idiomas que son como más friendly para que lo estudiemos, y el inglés indudablemente es un idioma friendly en ese sentido. ¿Y otras no? ¿En español? Sí, sí. Estados Unidos es el segundo o tercer país del mundo donde más español se habla, donde más hispanohablantes hay. Ahora mismo se calcula que hay entre 50 y 60 millones de personas que hablan español. Sí, porque luego hay gente que se va a Nueva York y le entienden, ¿sabes? Totalmente. Totalmente. En Nueva York puedes pasar perfectamente con el español. Ya no solo porque haya mucha gente, sino que hay mucha cartelería pública que está también en inglés y en español, sin ningún tipo de problema. Bueno, ok.